Bien, pues si ya estás ahí en Primera de Juan, capítulo 5, vamos a orar, vamos a buscar a Dios para que este texto salte de las letras del libro, del papel o de la pantalla y sean grabados en nuestros corazones. Señor, aquí estamos exponiéndonos a tu verdad y creyendo, Señor, que tu palabra tiene poder y que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. ¿En dónde buscaremos saciar nuestra sed, saciar nuestras almas tan sedientas y vacías, si no es en ti, Señor? Y hemos comprobado una y otra vez, Señor, que lo que el mundo da, Señor, no sacia a Dios, pero lo que tú das quita la sed, Señor, y para la búsqueda, y trae paz, y trae plenitud, y trae gozo, y trae satisfacción a nuestras almas, Señor, porque tú eres bueno y tú no cambias, Señor. Entonces, ruego nuevamente, hemos orado ya, pero rogamos nuevamente que tu Espíritu, Señor, se mueva con libertad entre nosotros, entre estas filas, porque yo sé que tú tienes una palabra específica para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que no nos iremos igual que como entramos, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Pues ya estamos terminando esta primera carta de Juan y creo que cada carta transmite, inspirados por el Espíritu Santo, verdades e información muy importante que el autor quiso comunicar, que el autor quiso transmitir. Y si se fijan, está en una sección que llamamos Nuevo Testamento. Amén. Entonces esto es un testamento para la iglesia. Esto que estamos leyendo es un testamento para nuestras vidas y está declarando la voluntad escrita y la verdad que el escritor quiere declarar de manera que pueda despejar dudas, pueda afirmar corazones y pueda traer dirección a nuestras vidas. Así es que Juan, el autor de esta carta, tiene el firme propósito, como lo vimos en la introducción de esta carta, de animar a la iglesia a vivir la vida que a Dios le agrada y a desechar todo pensamiento, toda enseñanza, todo argumento que vaya contrario a su verdad, a destruir todo argumento que vaya en contra de la verdad, que niega a Cristo como Salvador, a Cristo como hombre, pero a Cristo como Dios. Y para esto, a manera de resumen muy rápido, me puedo saltar ideas muy importantes, pero ha hecho grandes afirmaciones y déjame mencionar algunas. Dice la escritura aquí en 1 Juan, dice: todo aquel que hace justicia, que hace lo recto, es nacido de él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. También dijo él: ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Otra de las grandes afirmaciones que hizo él, dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y enseguida decía: y eso somos. Y eso es identidad. ¿Cuántos creen que Dios nos ama como nadie nos ha amado ni nadie nos amará? Tener en claro esas verdades son sumamente importantes porque va a detener tu búsqueda de andar tratando de saciar tu corazón en cosas que no sacian. Y la lista puede ser enorme y puedes terminar agotado, cansado, deprimido, lastimado, herido y de mil maneras por buscar la respuesta a tu vida donde no la vas a encontrar. Y muchos de nosotros ya hemos andado en esos caminos y ya hemos comprobado que no sacia nada como Cristo. Amén. Nada. También dijo: nosotros sabemos que hemos pasado, qué interesante, de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Entonces lo que hace Dios es incluirnos en una familia espiritual. Entonces el que está a tu lado, el que está atrás, el que está enfrente es parte de tu familia espiritual. Y sí, ya sé, no necesitas decirlo, somos una familia disfuncional. Pero somos una familia disfuncional rescatados por gracia. Amén. Salvados por fe, por la obra que Jesús hizo en esa preciosa cruz.
Bueno, la cruz en sí no es tan preciosa, ¿verdad? Si tuviéramos que estar ahí, pero es preciosa porque Jesús derramó su sangre en ese lugar. También dijo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Puedes ver estos lenguajes? Nacido, conoce, ¿no? El que conoce a Dios, el que nace de Dios. Y luego dijo también: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa frase, esa idea está justamente aquí en el capítulo 5 de Juan, de 1 Juan, donde vamos a terminar. Entonces, mencioné algunas de esas declaraciones que son para afirmar a los creyentes en esa nueva vida que Él nos ha dado. Y una y otra vez, si pudiéramos revisar, aparecen los verbos saber y conocer con todas sus derivaciones. 39 veces aparecen estos verbos saber y conocer, y tan solo 8 de esas saber y conocer se encuentran en este capítulo final, en este capítulo 5. Así es que vamos a poner atención en estas palabras de saber y conocer. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de que esta carta es para comprobar en qué estoy y en qué no estoy? Para saber el estado de mi fe. Es como una especie de check-up de mi fe y de mi confianza en Jesucristo, ¿no? Así que Juan desea que podamos comprobar, escucha esto, que podamos comprobar si hemos nacido de nuevo y si estamos caminando en la verdad. De tal manera que este mensaje de esta carta se vuelve un tema de vida o muerte. Este último capítulo, que va a afirmar estas verdades, nos coloca en una serie de seguridades. Hoy vamos a estar hablando de algunas seguridades que tenemos como hijos de Dios, y muy en particular, el tema de hoy es la seguridad de la vida eterna. Y voy a lanzar una pregunta al aire para que puedas ir examinándote. La pregunta es: ¿tienes la seguridad de la vida eterna? Dicho de otra manera, si hoy partieras de esta tierra, ¿no? Si hoy se acabaran tus días sobre de esta tierra, ¿tienes la seguridad de que irías a la presencia de Dios o no tienes esa seguridad? ¿No? Entonces, para eso estamos, y vamos a ver la respuesta de cómo tener la seguridad de la vida eterna en la misma palabra de Dios. ¿Se podrá tener seguridad de vida eterna? Vamos a leerlo. Verso 1. Mira esto. Todo aquel, ¿cuántos? Todo aquel que cree, ¿cuál es el requisito? Creer que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Hay una nueva simiente allí. No, hay una nueva vida, hay un nuevo amanecer, hay un nuevo comienzo. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Y hay aquí en este verso una tremenda relación, una correlación en la fe. 2 puntos podemos ver ahí. Creer en Cristo es tener esa vida. Entonces aquí comienza a respondernos: ¿creo realmente en Cristo? Ahora, amar a los que han nacido de Él. El que está a tu lado probablemente es nacido de Él, y probablemente tú eres nacido de Él. Entonces, amar a los que son nacidos de Él es amar lo que Él ama. Somos su familia. Lo vimos hace unas semanas, ¿no? Porque el pensamiento de Juan ha sido circular en lo que hemos estado viendo. Pero amar a los que son nacidos de Él, amar a la familia de Dios, porque si es un Padre y el Hijo es Jesucristo y Él nos salvó y Él es nuestro hermano mayor y a la vez es nuestro Señor y a la vez es nuestro amigo y a la vez es nuestro Redentor, Señor, Rey, Creador, pero es nuestro hermano de esa familia espiritual. Somos miembros de una familia espiritual, ¿no? Y entonces este verso 1 sirve para comprobar eso, ¿no? Yo digo que creo, entonces tengo la vida, ¿no? Soy nacido de Dios. Y si yo digo que creo, amo lo que Él, a quienes Él ama. Verso 2,
En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que nací de nuevo? ¿Cómo sé que nací? Y esto es nuestro comprobante. Amar a Dios, decir que amamos a Dios, está ligado a la obediencia, a guardar sus mandamientos. ¿Y qué pasa si yo digo, no, pero, ok, sus mandamientos son una cosa? La Biblia es muy clara en decirnos que la salvación no es por obras, sino es solamente por fe. De tal manera que mis obras no cuentan en absolutamente nada, y todos podríamos decir en ese punto, amén. Pero después escucharíamos susurrar la voz de Santiago, que por cierto que fue hermano biológico de Jesús, susurrar, ok, sí, la salvación es por fe y no es por obras. Tú dices que tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras. De tal manera que nuestra fe se comprueba a través de nuestros actos. Dicho de alguna manera, ¿cuántos al llegar a este lugar le hicieron una prueba de resistencia a los materiales de la silla donde se sentaron para comprobar que esa silla tenía las cualidades físicas para soportar tu peso y que cuando te sentaras, ¡boom!, no se rompiera? Nadie hizo eso, ¿sí? ¿Alguien hizo algo así como vamos a hacerle prueba de resistencia? No, ¿verdad? Significa que ejercitaste tu fe, creíste que esa fe te iba a sostener, que esa silla te iba a sostener, y te sentaste en la silla sin hacerle ninguna prueba, ¿no? Y entonces ejercitaste tu fe sentándote en la silla. Nosotros ejercitamos nuestra fe obedeciendo a Dios, no abusando de su gracia, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque si nosotros pensamos que podemos vivir de la manera que se nos antoje e ignorar a Dios, ignorar su palabra, ignorar su voz, pero venir los domingos y tener una Biblia y orar y decir, no te metas conmigo, yo tengo mi fe, yo creo en Dios, no te metas conmigo, yo sé y yo tengo mi relación con Dios. Déjame decirte algo con mucho cuidado y con mucha piedad y con ternura inclusive. La religiosidad es muy peligrosa. El aparentar, y aunque no estamos queriendo aparentar muchas veces, no me levanto en la mañana como hoy voy a aparentar que soy súper cristiano y voy a empezar a usar frases así que todos piensen amén, aleluya, ¿no? Y mi esposa, ¿quieres desayunar? Amén, hermana, ¿no? Me voltea a ver y dice, estás raro, ¿no? No. Digo, si así hablas en tu casa está bien, lo respeto, pero yo digo que así deberías hablar también en la calle, ¿no? Y cuando vas al banco a cambiar un cheque y te dicen que tiene fondos, le dices al cajero, amén, aleluya, ¿no? Pero si no haces eso normalmente, si no es parte de tu forma y de tu lenguaje, entonces está raro, ¿no? Está raro. Entonces, cuidado con ser como árboles muy frondosos y verdes que no tienen un solo fruto que se pueda recoger. Muchas obras exteriores y poco fruto del Espíritu. ¿Se entiende esa parte? No. Y entonces, mucha teología, mucho conocimiento, y podemos tener mucha información, suficiente ya información de parte de Dios, y no practicarla, y no obedecerla, y no seguirla, ¿no? Entonces, con mucha ternura y cuidado lo quiero decir, ten cuidado porque es muy peligrosa la religiosidad. Verso 3, porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Por cierto, yo estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas y me pidió Connie que les dijera que allí tiene unas Biblias, Nueva Biblia de las Américas. Entonces es interesante.
Si tú tienes una Biblia de esas y por ejemplo vas a la página 1260, no importa si es letra chica o letra grande, pasta dura, pasta blanda, en la página 1260 se encuentra el capítulo 5 de Primera de Juan. Bien, entonces este verso 3, después de ese gol que me va a dar regalías Connie, no me da regalías, no se crean. Dice, porque este es el amor de Dios, fíjense. Entonces Dios me ha amado. ¿Cuántos se saben amados? El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Amén. Entonces eso me da la facultad de poder amar. Y el resumen, cuando le preguntaron a Jesús acerca del amor, ¿cuáles son sus mandamientos? Él lo resumió de una manera simple y dice: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es semejante: amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es evidente, es muy evidente que no podemos dar lo que no tenemos. Yo les he puesto esta broma alguna vez, o bueno, esta ilustración chafa alguna vez, de que si yo les digo hoy que les voy a invitar a un paseo a Japón, y los voy a guiar allá en un viaje turístico por Japón, invitados, ¿cuántos dicen amén? Es una ilustración, ¿no? Y entonces llegamos a Japón, ¿no? Y cuando yo vea las primeras letras en japonés, voy a decir: ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Voy a permanecer perdido en ese lugar a menos de que no baje una aplicación, y a los que me estén siguiendo se van a perder conmigo. Yo no los puedo guiar, no les puedo enseñar, no les puedo mostrar, no puedo darles lo que no tengo. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos amar con esta clase de amor. Y usando el griego que ustedes conocen, ágape, no es fileos, no es eros, no es estorge, es amor ágape. Esta clase de amor lo define también la Escritura, y es: todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Te lo sabes, ¿no? Amén. ¿Alguien lo sabe? Ok, si has leído eso dices: está súper difícil amar así, ¿o no? Necesitamos haberlo recibido para poderlo dar, y de esa manera nos ama Dios. De verdad, Dios nos ama como nadie. No vas a encontrar a nadie en el mundo entero, ni hijos, ni padres, ni esposos, ni mejores amigos. Nadie vas a encontrar en este mundo que te ame como Él. Y muchos lo hemos comprobado, ¿o no? ¿No? Y a veces encuentras, sí, dolor y fracaso. Pero Él es único, Él es fiel, Él es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, y ese don y esa dádiva y ese don perfecto tiene nombre y se llama Cristo. Ahora, si no le conoces, entiendo que digas: está raro eso, pero si le conoces, sabes y has comprobado su amor y dices: sí, no hay otro como Él. No hay otro como Él. Y entonces podemos amar, y no es difícil, porque su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo es difícil amar? ¿Cuándo es difícil amar? Cuando estamos influenciados, déjame darte 3 ideas, 3 cosas. Cuando estamos influenciados más por el mundo que por Cristo. Cuando estamos influenciados más por Satanás que por Cristo. Cuando estamos influenciados más por nuestra carne. Son las 3 fuentes: el mundo y todo lo que, los contenidos que pueden ser contrarios a la verdad de Dios. No, Satanás, que tiene esa clara consigna de destruir nuestras vidas, y apunta con dardos de fuego potentes, muy potentes, porque Él sabe dónde dar, sabe cuál es nuestra debilidad y sabe dónde herir. Entonces Satanás también lanza sus dardos de fuego, pero también
mi viejo hombre, mi concupiscencia. ¿Lo dije bien? ¡Wow! ¡Qué bien! Lore, una estrellita, un like. Por primera vez creo que lo digo bien, ¿no? Ok, entonces mis deseos pecaminosos son los que me llevan. Entonces cuando estoy más influenciado por la carne, por Satanás y el mundo, pues es difícil amar. Mi carne es orgullosa y es rebelde. Entonces, ¿qué es lo que más está influenciando mi vida? Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Qué es eso? Nuestra confianza total y plena y sin reservas a Jesús. Nuestra confianza en el verso 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree otra vez que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que dije que este capítulo tiene muchas afirmaciones y muchas cosas que nos dicen, esto es seguro, esto es seguro, esto es seguro, esto es seguro? ¿Sabes qué es seguro? Que los que han nacido de Dios vencen al mundo. Alguien que diga amén, por favor. O alguien que lo crea. No. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, a mí me emociona esto porque se traduce en victoria sobre el pecado. ¿No? Y me encanta la ilustración, y no es porque le vaya a algún equipo de fútbol, pero me encanta la ilustración de que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? No es fútbol, ¿ok? No te rías, Didier, ¿ok? Entonces las águilas, pero las águilas, ¿dónde andan? ¿Dónde buscan su alimento? ¿Desde dónde? Desde el cielo, volando, ¿no? ¿Y las gallinas dónde buscan su alimento? En el piso. Y no dice, los que esperan en Jehová serán como gallinas que buscan gusanitas en el piso, sino desde los cielos. Es victoria, victoria sobre el pecado, ¿no? Victoria sobre el pecado. Entonces, ¿puedo amar? Claro que puedo amar, porque tengo su espíritu dentro de mí, ¿no? Si somos guiados por su espíritu, si somos guiados por su palabra, si somos guiados por su verdad, vamos a tener victoria sobre el pecado. Y vuelve a afirmarnos en esto: todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene nueva vida, ha nacido de Él, tiene una nueva simiente en su vida. Ayer los que fueron al evento que hubo ayer en Calvary Chengdu nos estaban recordando parte de estas verdades. Estaban recordándonos que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que esta nueva vida está caracterizada por la fe en Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo? Que esta nueva vida está sostenida no por nosotros, sino por Cristo. No por lo que somos o dejamos de ser, sino por Cristo. Si nuestra fe está bien sostenida y bien fundamentada en Cristo, vamos a poder vencer al pecado y al mundo. Sabemos que creemos en Él, pero no solamente eso, sabemos que Él nos da la facultad y el poder de vivir una vida de santidad y de obediencia. Cuando dice, sean santos, ¿alguien ha leído eso en la Biblia? Refiriéndose a los cristianos, ¿sí lo han leído? Lo está diciendo ahí para calarnos, para probarnos, a ver que hagan toda una polémica, o bueno, que hagan toda una teología, que hagan toda una disertación, que hagan toda una materia de instituto bíblico. Para eso es. La frase es corta: sed santos, ¿qué es? Ahora, ¿Dios me pediría algo que soy incapaz de hacer? Si tengo el poder del Espíritu Santo, ¿hace la diferencia o no? Si tenemos a Dios, si tenemos su palabra abundando en nuestros corazones, podemos obedecer su palabra.
Juan capítulo 14, vayan allá por un momento, quiero leer un par de versículos o parte de ellos. Dice Juan 14, 23, cuando estaba él anunciando que iría a la cruz y partiría, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, condición, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Mira, ve esta comunión, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el 24, nada más al inicio, ¿qué dice? El que no me ama no guarda mis palabras. Simple, ¿no? El que me ama me obedece. El que no me ama no me obedece. Simple. No está tan complicado eso, ¿no? Ahora, una vez más, si regresas a 1 Juan 5, a partir del verso 6, como ha sido parte central del envío de esta carta a la iglesia, Juan vuelve a corregir ciertas falsas doctrinas del mundo. Ahora, recuerda, esto es un testamento, está escribiendo una carta, lo escribió entre el año 80 y 90 de nuestra era, ¿no? Entonces ya era un anciano, está en Éfeso, está antes de ir a Patmos, donde va a ser pues torturado literal, allá donde va a escribir Apocalipsis. Entonces, si tú sabes que vas a tener ya poco contacto con la iglesia, que te queda poco tiempo de estar con la iglesia, ¿qué haces al escribir una carta? Sino afirmar verdades súper importantes que dices, tienen que estar seguros de esto, tienen que estar. Y entonces está repitiéndolo una y otra vez. Y dice Pablo, en alguna ocasión dice Pablo, para mí no es gravoso estarles repitiendo estas cosas con tal de que quede claro, ¿no? Entonces esto es importante. Vamos al verso 6. Este es aquel Jesús en el que hay que creer, en el que está la vida y la vida eterna. Este es aquel Jesús que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, claramente, ¿no? No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Fíjate, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. Fíjate, el Espíritu da testimonio, pero luego vuelve a poner, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Es Trinidad o no es Trinidad? Aunque la palabra Trinidad no la encuentras en la Biblia y algunos digan, ya ves, no existe la Trinidad, pues que lean este verso. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, en la tierra, ¿quién? El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Verso 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio. O sea, si le creen a los hombres, créanle a Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces está hablando de varios testimonios: sangre, agua, el Espíritu, el Padre dando testimonio del Hijo, ¿no? Verso 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, los que creen, hay algo dentro de sí que da testimonio. ¿Y qué es? ¿Alguien sabe lo que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Pero lo termino de leer y explico algunas cosas ahí. Porque dice, el que no cree, ahora está en sentido negativo, a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Wow. Porque no ha creído en el testimonio que Dios obviamente ha dado respecto de su propio Hijo. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, muchos llamaron a Jesucristo mentiroso. Muchos le llamaron que era un engañador. Inclusive algunos se atrevieron a decir que era hijo de Satanás. Y a través de la historia, volteas a ver la historia y escuchas a otras personas, ¿no? Hay un señor con el que platico de vez en cuando, es como panteísta o algo por el estilo, y dice, sí, yo conozco y creo que Jesús es un profeta y un buen maestro, ¿no? Y muchas falsas religiones, ¿no? que aún usan el nombre de Dios y usan el nombre de Jesucristo, niegan la deidad de Jesucristo.
niegan que Jesucristo fue hombre, pero fue Dios. Todos los atributos de la deidad en Cristo, ¿no? A eso nos enfrentamos el día de hoy. Por eso, aquí Juan, sabiendo que nosotros tendríamos también esa lucha, presenta estos diferentes testigos que son irrefutables. Primero, habla acerca del agua, ¿sí? Y sin duda está haciendo referencia al bautismo de Jesús. Y está relacionando estos elementos, estas cosas, con el testimonio del Padre. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces cuando Jesús se bautizó, y ahí es donde comienza, da el banderazo de salida a su ministerio público, a su ministerio terrenal. Quizá algunos recuerden que Él se está bautizando y se escucha una voz en los cielos potente que dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchen, a Él sigan. ¿Lo recuerdan? Entonces el agua, el bautismo, hizo que una voz en los cielos que fue audible diera testimonio de que Dios tenía complacencia en su Hijo. Él no era uno más, Él era su propio Hijo, el unigénito Hijo de Dios, el mismo Padre dando testimonio. Ahora sangre. Cuando Jesús iba justo hacia la cruz, ya anunciado, ya con su mirada puesta hacia Jerusalén, tenía muy claro lo que venía y ya lo había anunciado a sus discípulos. Juan capítulo 12, verso 28, es importante que lo vean para entender lo que dice de sangre. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces, glorifica tu nombre, voy hacia la cruz. Voy a derramar mi vida, voy a derramar mi sangre, voy a morir por los pecadores, voy a salvar al mundo. Glorifica tu nombre, ¿no? ¿Y qué más dice? El verso 28, 12, 28. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Wow. Otra vez el Padre dando testimonio afirmando y aprobando lo que Jesús iba a hacer en esa cruz. Pero también quizá algunos recuerden, no podemos ir a todos los textos porque entonces no nos daría la mañana entera, pero quizá algunos recuerden cuando Jesús estaba siendo crucificado, la oscuridad sobrenatural que hubo, el terremoto que sacudió la tierra, el velo que se partió del templo, anunciando de una manera única y sobrenatural que quien estaba en esa cruz era sin duda alguna el Hijo de Dios. Y en ese momento, inclusive uno de los soldados romanos, testimonio en la tierra, dice aquí Juan, que dijo, uno de los soldados romanos, ese no era una persona religiosa, y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y si nos falta algo, quizá recordemos el monte de la transfiguración, famoso lugar donde Jesús sube a un monte y va con tres de sus más cercanos discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, y cuando está allí aparece de una manera sobrenatural Elías y Moisés, y se transfigura por un momento el rostro de Jesús. Viene una nube entera, viene una nube que los cubre, y por una fracción de segundo vieron la gloria de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, ¿no? A Él escúchenlo. Ahora, vuelve a decirnos también que hay otro testimonio, hay otro testigo, el Espíritu. Ahorita ya lo mencionaban ustedes. El mismo Espíritu Santo nos fue dado a los creyentes, mora dentro de los creyentes, para eso, para darnos testimonio de Jesucristo. ¿Sabes cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Guiarnos, apuntarnos, llevarnos hacia Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y el de Cristo es guiarnos hacia el Padre, y trabajan en perfecta congruencia, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, ahí está el Espíritu Santo también dando testimonio en nuestros corazones
de que Jesús es Dios. Ahora, Juan tiene la autoridad en cierta manera para hablar de estas cosas porque él estuvo allí en los 3 lugares. En el monte de la transfiguración, él estuvo cuando Jesús estaba siendo crucificado, él miró cuando Jesús estaba bautizando, él estuvo en Juan 14 cuando se oyó esa voz también que afirmó el ministerio en la cruz, ¿no? Y Juan escribe esto. Si vas a Juan capítulo 15, en el verso 26, ¿sí? Si lo puedes proyectar estaría bien estos versos que a continuación voy a dar para que pongan mucha atención. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién es ese? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Entonces él sabe todas las cosas, ¿verdad? Porque es parte de la Trinidad. Él dará testimonio acerca de mí. Qué preciosa es la Escritura, ¿no? ¿Ves cuánta perfección y cuánta congruencia en todo? Entonces el Espíritu da testimonio, es lo que está diciendo Juan. Ahora, si sigues ahí en Juan, ve al capítulo 16, verso 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que está hablando el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Hacia dónde apunta el Espíritu Santo? Sencillo, hacia Cristo, ¿no? Ahora, sí, quiero usar una referencia más. Por eso es importante que traigas tu Biblia. Romanos, que sea uno de los capítulos más leídos o más recordados por la mayoría de romanos. Es el capítulo 8, ¿no? Yo creo que ha sido citado de muchas maneras. Pero vayan allá a Romanos 8, versos 15 al 17, y miren lo que dice aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y lo expresa de una mejor forma en el verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Entonces el Espíritu da testimonio de que somos, y si hijos, dice el 17, también herederos. Wow, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Uf, qué posición, qué posición. Y a veces queremos andar como gallinas comiendo gusanos en el piso, ¿no? Y a veces vivimos vidas miserables porque no miramos al cielo, porque no ponemos nuestra confianza plena en aquel. Somos coherederos con Cristo. Ese no es el texto a revisar hoy, pero nada más imagina esta expresión: coherederos con Cristo Jesús. Es tremendo esto, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos juntamente crucificados. Y entonces Juan, si regresamos allá a primera de Juan, dice: hey, ¿le creen más a los hombres que a Dios? Si creen el testimonio de los hombres, ¿cómo no van a creer el testimonio de Dios? Y ya mencionamos todos esos testimonios, ¿no? Ya mencionamos todos estos testimonios. Ojo en esto, nosotros no estuvimos como Juan al pie de la cruz, ¿no? Nosotros no fuimos testigos oculares, ¿ok? Pero hay una persona que sí estuvo y que permanece viva hasta el día de hoy, obviamente, porque es eterno, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que estuvo presente en estos eventos, da testimonio, habla en nuestros corazones, ¿no? Y si decimos: no creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces estamos diciendo: eres un mentiroso, Dios, estás mintiendo, ¿no? Y ¿saben algo? La mentira tiene una sola fuente, el anticristo. Y la verdad tiene una sola fuente, Cristo. Y sí, aunque les raspe a algunos esto, sí hay verdades absolutas. Y de hecho la verdad se encarnó, y la verdad tiene nombre. Jesús afirmó lo que ningún otro hombre sobre la tierra ha afirmado. Y Él dijo: yo soy. Hace rato
En la dirección de alabanza, Chuy hablaba acerca del yo soy, ¿no? Y citó un pasaje de Éxodo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Y tú, bueno, ok, muchos lo pueden decir, pero sabes, esto que él dijo fue afirmado, fue confirmado. Dice: si no me creen a mí, dice Jesús, crean las obras que hago. Y resucitó muertos, y caminó sobre las aguas, y reprendió a los mares y a las tormentas, y sanó ciegos, y sanó mudos, y sanó sordos, y liberó endemoniados. La lista es larga. Convirtió el agua en vino. Pero sabes, escucha esto, lo más importante, y si no es en vano nuestra fe y estamos perdiendo el tiempo aquí esta mañana, venció a la muerte, dejó la tumba vacía. Él dijo: hey, sí, voy a morir, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. ¿Quién puede decir y hacer eso? Y él lo dijo y lo cumplió, y ha dejado maravillados a hombres a través de la historia, y ha sido el evento más estudiado, más polémico, y el que más esperanza nos trae como creyentes, porque Él ha prometido que los que creen en Él resucitarán y tendrán vida eterna, ¿no? Y eso lo puede decir cualquiera, pero si lo dice alguien que resucitó y que venció a la muerte y que dejó la tumba vacía, entonces yo creo que Jesús es el único Hijo de Dios que vino a este mundo, a esta tierra, para salvarnos de nuestra condición pecaminosa. Él recibió toda la culpa, todo el peso y toda la ira y toda la justicia de Dios en esa cruz, para que los que crean no se pierdan, mas tengan vida eterna, ¿no? Ahora pon mucha atención en la siguiente declaración. Voy al verso 11, 12, dice: el testimonio es este, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. ¿Y esta vida en dónde está? En su Hijo. Mira esto: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes al Hijo de Dios? Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Es claro. Tienes al Hijo de Dios. ¿Crees esto? ¿Crees en el Hijo de Dios? Si mueres hoy, ¿hacia dónde vas? Sin escalas. Sin escalas. Este es un viaje que podemos hacer sin escalas. Esto me ha sostenido muchos años. Por más de 40 años me han sostenido estas verdades. En este mundo lleno de inseguridades, lleno de temores, lleno de dudas, lleno de situaciones, tengo una gran seguridad: la vida eterna. Esta esperanza tengo y nadie me la puede quitar. Este es el versículo, estos dos versículos me parece que son un versículo clave de todo este libro y de esta carta, y al menos de este capítulo. Es el clímax de este capítulo, del argumento de Juan, de todo el argumento que está presentando. Es esto: Dios nos ha dado, está en pasado, le está hablando a una iglesia, le está hablando a creyentes, no está en futuro, está en presente. Dios nos ha dado ya que, o sea, si tú eres creyente en Jesús, la vida eterna no comienza al pasar esta línea. Estamos viviendo la vida eterna nada más que del lado de este lado de la eternidad. Nos ha dado la vida eterna, ¿ok? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si tú dices: yo no tengo al Hijo de Dios y yo quiero tener esa esperanza y yo quiero tener esa seguridad en mi vida, no salgas de aquí sin rendir tu vida a Él y decir: creo en el Hijo de Dios. No te vayas de aquí. No sabes si mañana vivirás. No sabemos. No endurezcas tu corazón. Este tema es un tema de vida o muerte. Así, con esa seguridad, es un tema de vida o muerte, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida.
Y sabemos que la vida eterna es un regalo, y ese regalo es recibido solamente por fe, ¿no? Verso 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y así, este versículo resume todo el propósito. ¿Te das cuenta? ¿Por qué has escrito esto? A los creyentes que los estaban haciendo dudar de Cristo, y les dice: para eso se los escribí, iglesia. Si tú crees en el Hijo de Dios, tienes la vida eterna. Romanos capítulo 8 dice así. Pon atención en estas palabras. Pon atención en estas palabras, te lo suplico. Dice Pablo, mira la seguridad que tenía Pablo. Y escribe esta seguridad para que tú y yo tengamos esa seguridad. Dice Pablo, verso 18: puesto que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tenía esperanza de vida eterna o no? Ok, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, él ya quería ver esa respuesta de la eternidad. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó, en esperanza. Y esta es la esperanza. No somos como los ateos que viven sin esperanza, ¿verdad? Verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, aquí donde nos encontramos, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estos versos expresan dónde estaba puesta la mirada de Pablo, dónde estaba su esperanza, qué era lo que lo sostenía. Y otra vez, si sigues ahí en el capítulo 8 de Romanos, verso 31, mira, ¿qué pues diremos a esto? Yo sé que lo conocen este texto, pero ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si es Dios el que justifica, ¿quién es el que va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, esto es confiable: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, mucho más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, di conmigo, estoy seguro. Esto es vida eterna. Estoy seguro que ni que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solamente esto, la bendición de pertenecer a una familia, amén. No solo la bendición de la seguridad de la vida eterna, sino la seguridad de que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Vayan conmigo, verso 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, hasta ahí todos dicen amén, ¿no? Pero no termina ahí el verso. Dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos confianza y acceso, ¿no? Verso 15, y sabemos, ¿te acuerdas esas palabras que se repiten mucho? Y comprobamos y sabemos que Él nos oye
en cualquier cosa que pidamos. ¿Alguna vez has sentido? Yo sí he sentido eso, como que Dios no me escucha. ¿Lo has sentido alguna vez como, ¿y dónde estás, Dios? ¿Sí? ¿O no? Tú dices, no, siempre siento que Dios está aquí. Y entonces, ¿sabes? Este pasaje yo lo tengo que recordar. Y aunque no lo vea, aunque no lo escuche, aunque no lo sienta, tengo que creer la verdad. Y la verdad me dice que Él me oye. Tan tan. No, Él nos oye. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho cuando oramos conforme a su voluntad. No. Wow, qué textos, ¿no? No solo nos da la vida eterna, sino nos dice, se pueden acercar a mí y yo los voy a escuchar. Pero importante, dice, si pedimos conforme a su voluntad. Así como los padres con nuestros hijos, como cuidamos de ellos, así también nuestro Padre cuida de nosotros cuando clamamos y acudimos a Él. ¿No? Tenemos esa confianza de ir a Él y presentar nuestras cargas delante de Él. ¿No? Pero por supuesto que debemos de tener un corazón que no nos condene. ¿Y cómo tenemos un corazón que no nos condene? Cuando hemos pecado, tenemos que ir y confesar nuestro pecado delante de Él y Él va a tener cuidado y misericordia de nosotros. El problema está con los pecados no reconocidos, a los que nos resistimos y a los que no confesamos, ¿no? Entonces, no nos acercamos confiadamente a Él, ¿no? Para llevar todas nuestras cargas. Dice 1 Juan capítulo 3 versos 21 y 22. Un poquito atrás dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa, dice el 22, ¿estás ahí? Que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guarda sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El Salmo 66 verso 18 me dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. ¿Se entiende? Si pedimos conforme a su voluntad, no es un cheque en blanco. Vaya, no es un cheque en blanco. Si pedimos conforme a su voluntad. Y 1 Pedro capítulo 3, estamos casi terminando esto, pero 1 Pedro capítulo 3 les habla primeramente a las mujeres en la conducta y en la manera respetuosa que deben de tratar a sus esposos. ¿Cuántos esposos dicen amén? Entre risas y amén debiluchón ahí. Díganlo sin miedo. Hoy es el día de díganlo sin miedo. ¿No? Y entonces está hablando acerca de la conducta casta y respetuosa que deben tener las mujeres, pero remata en el 7 hablándoles a los hombres. Y para todos es esto, dice: ustedes maridos igualmente, dice, ¿no? Entonces también tenemos que respetarlas y tratarlas bien. ¿Sí o no? Igualmente, ¿ok? No solo ellas, también nosotros. ¿Qué más dice? Convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. O sea, delante de Dios somos coherederos, igual, nadie es mejor. Amén. Pero ¿cómo termina ese verso 7? Para que vuestras oraciones, ¿qué? Entonces, ¿mis oraciones pueden ser estorbadas? Sí. No. Y entonces traes tu ofrenda al altar y dice: hey, tranquilo, deja eso y ve y ponte a cuentas con la persona, y entonces ven y regresa y será tu ofrenda aceptada. ¿No dice eso? ¿Sí? Eso dice, ¿no? Entonces es bien importante. Las páginas de la Biblia, las páginas de la historia están repletas de oraciones contestadas, de oraciones respondidas, ¿no? De hecho, Jesús, igual, tremendo hombre de oración, ¿verdad?
porque oraba de madrugada, oraba de noche. Y de hecho hubo una oración que no obtuvo la respuesta que él esperaba cuando dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, vamos, aquí hay un motivo para orar. ¿Quieres tener algún motivo para orar? Versos 16 y 17. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte, ¿no? Entonces nos está hablando de un pecado que lleva a la muerte. Y finalmente, en conclusión, el pecado que lleva a la muerte es rechazar a Dios, rechazar a Jesucristo, rechazar la obra de Dios en nuestras vidas. Y algunos le han mentido, inclusive como Ananías y Zafira, al Espíritu Santo, y cómo terminaron, pues murieron. Y algunos por allí, como la rebelión de Coré, cómo terminaron, ¿no? Pues muertos. Entonces hay muchos registros de esas situaciones en la Escritura. Pero en conclusiones, aquellos que rechazan la obra de Dios y del Espíritu Santo y dicen: no quiero nada contigo, Dios, no quiero nada con tu Hijo Jesucristo, si solamente en Él hay salvación, ¿habrá esperanza? No, ya no hay esperanza si rechazan la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Luego, verso 18, sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca. Bueno, nada más quiero decir esto importante. Eso es algo tremendamente útil que podemos hacer. Cuando ves a alguien que se está alejando de Dios, puedes hacer estas cosas: amarle y orar por esa persona. Por supuesto, amarle incluye darle buen testimonio. Amarle, no condenarle. Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, ¿qué hago por esas personas que veo que se están resistiendo a Dios y que están autodestruyéndose y tomando decisiones que los van a dejar mal? Oras por él, le amas, muestras la gracia que Jesús te mostró, porque todos necesitamos esa gracia, ¿no? Y entonces el 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, el mismo lenguaje, no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y ya lo hemos expresado en los capítulos anteriores en este pensamiento circular, que no es, Juan mismo dijo: el que dice que no peca es un mentiroso, porque todos pecamos. Pero el que practica el pecado, a eso se refiere porque usó ese lenguaje, ¿no? El que vive dominado bajo el pecado de una manera consistente, ¿no? Y que cuando peca no confiesa, no se arrepiente, ¿no? No busca la gracia de Dios, no busca la gracia de Jesucristo. Pero el que busca a Jesús y se arrepiente, entonces me dice la Escritura que puede hallar gracia, ¿no? Que puede hallar oportuna gracia de parte de Jesucristo, y entonces el maligno no lo puede tocar. ¿Se acuerdan de Pedro? Es interesante esto, que Pedro fue y le pidió permiso a Dios para Satanás le pidió permiso a Dios para poder zarandear a Pedro. ¿Lo dije bien? No, lo repito. Satanás fue y pidió permiso para zarandear a Pedro. Entonces es muy interesante, porque el diablo no puede tocar a sus hijos si no es que Dios lo permite con propósito. Verso 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿no? Creo que aquí no hay dudas, ¿verdad? ¿No? Si no, pues nada más prende el noticiero y ya va a salir de dudas. Verso 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿Quién es?
su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vuelve otra vez a apuntar hacia estas mismas ideas. Este es el argumento final con el que está cerrando. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, tiene al Hijo Jesucristo y por lo tanto tiene la seguridad, esa seguridad que nada ni nadie nos la puede dar, esa seguridad de vida eterna. ¿Saben? Hace muchos años atrás, y recuerdo la fecha que apuntaba esa noticia, por ahí del 2012 escuchaba una noticia que compartí con mi familia a la hora de la comida, que un científico reconocido decía que para el año 2016, chequen la noticia, a través de toda la tecnología médica que estaba viendo, ya iba a haber trasplantes de corazón y de cerebro y de hígado y de todo, de tal manera que él decía que en el 2016 se podía conceder vida eterna a quien quisiera. Y recuerdo mucho esa noticia porque yo dije, 2010, está tan loco esto que la ciencia puede avanzar hacia eso. Bueno, yo sigo esperando que eso se cumpla. Ya pasaron unos años después del 2016 y el único que puede dar vida eterna es Jesucristo. Cierra allí en el verso 21. Hijos, y probablemente eres tú que has escuchado, has andado, a lo mejor estás andando en debilidad el día de hoy, a lo mejor te has enfriado, a lo mejor estás cansado, no lo sé. Hijos, pero eres hijo y por tanto tienes vida eterna. Nadie puede hacerte pensar diferente si tú crees en Jesús. Dice, ¿qué tienen que hacer los hijos de Dios? Aléjense de qué, de los ídolos. Amén. La idolatría, otra manera de resolver esto, de entender esto, es infidelidad a Dios. Si tú ves a través de todo el Antiguo Testamento, la idolatría era adulterio espiritual, literal. Es poner nuestra adoración en cualquier objeto, sea de oro, piedra, madera, de lo que quieras, con llantas, sin llantas, impermeabilizado, sin impermeabilizante, con ventanas o sin ventanas. Es poner nuestra adoración en cualquier objeto o persona. Pero es que son mis hijos, pero es que es mi esposo o es mi esposa. Poner tu adoración en cualquier persona o cosa que no sea Dios. Él es celoso. Él es celoso. Y está en sus mandamientos. ¿No? Y está en sus mandamientos. Entonces, ¿a quién nos inclinamos? ¿Qué es lo que adoramos? ¿Qué clase de ídolos puede haber en mi vida? Es decir, que puede estar ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios en mi vida. Entonces, ¿qué hacemos? Los cristianos nos sostenemos todos los días como viendo al invisible. Y eso es suficiente. Y eso es suficiente. Conclusión, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces es nacido de Dios, y todo aquel que es nacido de Dios pertenece a la familia de Dios, ¿no? La cual debe amar, y por lo tanto, perteneciendo a Dios y a la familia de Dios, huye del pecado y de la corrupción que hay en el mundo. Somos llamados, mis queridos hermanos, a guardar sus mandamientos, pero la promesa es esta, que podemos confiar. Tenemos la seguridad de la vida eterna y tenemos la seguridad de que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y entonces cierra este capítulo diciendo, hey, aléjense, huyan de toda clase de idolatría. Y entonces, si no estás seguro hoy a dónde irías esta
mañana, si hoy murieras, ¿qué esperas para creer en Jesús? ¿Qué esperas para reconocer y confesar? Soy un pecador y necesito tu salvación, Dios, en mi vida. Creo en ti y necesito tu salvación sobre mi vida. ¿Sabes qué va a hacer Él? Te va a perdonar, te va a dar vida eterna y va a poner a su Espíritu dentro de ti. Te va a sellar con su Espíritu Santo. Va a poner una marca en tu vida que dice: es mi hijo y nada ni nadie lo puede arrebatar de mi mano. Y un día, como miles ya lo han comprobado, vas a poder comprobar que Él es fiel y es verdadero y que no hay otro igual a Él, ¿no? Entonces, seguridad de vida eterna. Si estás aquí y no le conoces, a mí no me da puntos nadie, ni lo estoy haciendo por ningún motivo personal, simplemente porque tengo la obligación moral y el amor de decirte, y lo digo con mucho amor: no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Ríndete y entrégale tu vida hoy a Jesús. Cree en Él y vas a poder vivir, vas a poder ver la vida con unos lentes diferentes. Te los vas a poner y vas a verlos con los lentes de la vida eterna, con una perspectiva de vida eterna. Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por lo que nos hablas a través de cada capítulo, de cada versículo. Hay tanta riqueza en tu palabra, todos los tesoros que están ahí escondidos en tu palabra, Señor, nos podemos ir descubriendo, Señor. Alimentan, fortalecen, animan, Señor. Y aquí estamos, tus hijos, adoptados por gracia, Señor, a quienes tú has perdonado. Y gracias, Señor, porque podemos venir una y otra vez en arrepentimiento y recibir gracia de ti, que tú nos perdones por nuestros pecados, Señor, y podemos tener esa confianza y esa seguridad, Dios, que aún lo que pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y yo te ruego hoy, Dios, que bendigas a todas las personas que están en este lugar, que bendigas a todas las familias, a todos los hijos, a todos los padres, a los matrimonios, Señor, a los individuos, a los que vienen solos. Que tu gracia caiga sobre de ellos, Señor, que sea derramado tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, que podamos vivir en esa plenitud y en esa seguridad de vida eterna, Señor. Y si a ti te place, Señor, sana a los enfermos, Dios. Si a ti te place, Señor, anima a los débiles. Rompe cadenas de esclavitud y de maldad en este lugar, Dios, y pone en nosotros, Señor, una esperanza viva y ardiente de que un día veremos tu rostro, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vivir en este mundo dominado por el maligno, Señor. Podemos vivir con esperanza, la esperanza de que un día te veremos, Señor. Gracias, mi Señor, por la vida eterna, que es un don, un regalo que no ganamos. Es un regalo tuyo por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y así es que te ruego, mi Dios, que tú dirijas hoy con tu Espíritu Santo a aquellos que están aquí y no tenían esa seguridad, para que hoy puedan orar y rendirse a ti. Si estás aquí y quieres que te guíe en una oración muy sencilla, voy a hacer una oración y puedes tú repetir estas palabras, pero no es lo que yo digo, sino lo que tú dices, el sentido que tú le pongas. Y puedes hacer esta oración de fe diciendo: Señor, perdóname y creo en tu Hijo Jesucristo. Perdóname porque soy un pecador y creo en tu Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos, Señor. Vino a dar su vida en la cruz para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y dile: dame esa vida eterna, Dios. Y te ruego, mi Dios, que pongas tu Espíritu Santo dentro de mí. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén.